Señora periodista y columnista, doña Salud Hernández Mora, muy buenos días. Hola, buenos días, encantada. Y no se preocupe por tenerme esperando, no hay bueno, problema. eso no es... Una mujer hacemos 20 cosas al mismo tiempo, entonces no se preocupe. Por lo menos buena educación sí debemos tener, no faltaba más. Bueno, doña Salud, usted hace cosas que no son capaces de hacer o no somos capaces de hacer la inmensa mayoría de los colombianos, como meterse al sur del país y averiguar qué es lo que está pasando allá, si se están erradicando eficazmente los cultivos de coca, si eso está desapareciendo o no, si la gente está dedicada a servirle a los cocaleros y a los bandidos, o si ya se impuso la disciplina del Estado y volvieron las instituciones a gobernar. ¿Cuál fue el país que usted encontró allá donde se metió en la boca del lobo? Pues el país de siempre, es decir, el país alejado del centro de Bogotá, completamente alejado, pero no en distancia de kilómetros, sino es una distancia de millones de años luz. Digamos, es otra realidad porque vivir tiene muchos problemas. Primero, vivir alrededor de la economía ilícita pues obviamente acarrea una serie de dificultades para el desarrollo pues enormes, pero aparte es que el Estado cuando llega mal, y llega poco, y cuando llega de una manera demasiado centralista, sin conocer esa otra Colombia, sin conocer bien lo que está haciendo. Entonces es también botar plata estúpidamente. Pero es una Colombia muy olvidada y con difícil solución, con muy difícil solución, la verdad. Muy Bueno, difícil. doña Salud, pero ¿cuál es la incidencia que en esa Colombia olvidada tienen los cultivos de coca, los manejos de la pasta, los manejos del clorhidrato de cocaína y el tráfico? Y obviamente el manejo que tenga de quienes están dedicados a ese negocio fusil en mano. ¿Cuál es esa realidad? No, esa Colombia de algunos municipios de Nariño viven solamente de la coca y de la minería ilegal. Es decir, esas son las dos fuentes principales de ingresos, es decir, lo que mueve la economía local. Obviamente hay negocios que no tienen nada que ver con eso, pero todo el mundo se alimenta de eso, hasta la iglesia. El recaudo del domingo es dinero que viene de esas dos fuentes de economía. Obviamente alrededor, cuando tú tienes esas fuentes de economía, necesitas grupos armados que te protejan. Antes eran las FARC y el ELN, ahora y el Clan del Golfo en algunas zonas, pero digamos donde yo he estado era más FARC, ELN, bueno, había también rastrojos, los que eran entonces, y ahora lo que hay son disidencias de las FARC, el ELN sigue en su zona, los rastrojos ya no están, pero son disidencias de las FARC, porque lo que estaban antes, pues obviamente era para el negocio de la coca, y para eso siguen. Lo que pasa es que ahora es todavía peor para la gente que está allá porque son grupos armados con una estructura menos jerárquica que la de antes, un mando más horizontal, y al haber cortado el ejército, haber cegado muchas cabezas, digamos, les han ido detenidos, dados de baja, es peor el mando, es decir, es todavía más mafioso que antes y más impredecible. Entonces la gente está en el peor de los mundos porque siguen sometidos, siguen en esa economía ilegal que no trae progreso, que no lo genera, pero al mismo tiempo tienen que estar con esos unos grupos que son cada día más arbitrarios. Nos decía hace tiempos Brasilia Romero, a quien seguramente usted conoce, que en esas zonas corre mucho dinero, pero con el dinero no corre ningún bienestar. Que es un dinero aparente que vuela de mano en manos entre los mafiosos, pero que a la gente que trabaja, a la gente que vive o que sobrevive en esas regiones no les llega ese dinero. ¿Cuál es su percepción? No, totalmente, es decir, yo siempre digo que si el cocalero, el cultivador de matas de coca, el cultivador, hiciera cuentas, eso no le sale bien. ¿Cuál es la diferencia? Que al menos, ¿por qué siguen cultivando coca? Primero porque la conocen de hace 20, 30 años. Y entonces es la mata que más conocen. Es como, ya es una cultura como la cafetera, es una cultura cocalera. Segundo porque, aunque ganas poco, pero ganas. Es decir, la plata se mueve. Algo te queda, porque ya te digo, sobreviven. Y por supuesto que solamente gana dinero los dueños de los cristalizaderos, y las grandes mafias,
Pero hay un problema adicional, aparte del olvido del Estado y de esa... Porque yo no entiendo una cosa, mire, si usted imagínese que le prometen hace unos años, unas mujeres tienen que hacer una huelga que tuvo mucha repercusión nacional, la huelga de piernas cruzadas. Entonces dijeron que no dar de sexo en sus casas mientras no hicieran la carretera de Barbacoas, que es uno de esos municipios, hasta Junín, que es lo que une con la carretera nacional. Oiga, 22 kilómetros les falta todavía, y en realidad no era toda entera, sino una parte. Era como 20 y tantos kilómetros. Solamente han hecho como 11 o 12, y lo tuvo que hacer el Ejército Nacional, porque ni siquiera es capaz el Estado, digamos, sin vías ni nada de ir allá. Y todavía no está terminada, y todavía hay unos tramos que son inmundos. Hombre, ¿pero de qué estamos hablando? Y luego, aparte de ese abandono, por ejemplo, otra cosa, que yo contaba la crónica, pero es un poco para dar ejemplo de cómo se hace la política. Después de las inundaciones de 2010 hubo unos fondos enormes, ¿se acuerdan?, para compensar a pueblos que las habían sufrido. Entonces, en Barbacoas y en otro municipio adyacente que se llama Roberto Payán, desde Bogotá deciden que hay que hacer unos hospitales. Y entonces usted va a Roberto Payán, que es un pueblo pequeñísimo, tiene un hospital viejo, hospital por supuesto sin recursos, no hospital de nombre, pero centro de salud en realidad. Y les construyen un hospital muy bonito, pero me decían, el gerente y me decían allí, no nos sirve de nada. No tenemos cómo mantener eso, no tenemos cómo sostenerlo. Mire, ese hospital, por el tamaño y las instalaciones, nos exige el doble personal. ¿De dónde vamos a sacar la plata? Pero es que además, de donde está el hospital, termina digamos, el casco urbano, que es muy pequeño. Al hospital hay un trecho, pero hay que llevar hasta allá la energía. Pues el alcalde no la lleva. No lleva la energía porque eso requiere unos recursos, requiere hacer un proyecto, no lleva la energía. Entonces, ¿qué está pasando? Tienes un hospital bonito, tienes un cascarón bonito, con unos aparatos, por lo visto, muy buenos, por lo visto está bien surtido, pero se están pudriendo con unas humedades espantosas que hay ahí, unas humedades espantosas, y se está todo pudriendo. Y a la vuelta de un tiempo, eso será un elefante blanco divino, pero no servirá para nada. Lo mismo le pasó a Barbacoas. Entonces, es como es desesperante porque es que cuando hacen una cosa, la hacen sin pensar en esa realidad y sin consultar. Y después tiene un inconveniente esa parte de Nariño, es que parece que Dios diseñó esa geografía, a diferencia de lo que hacen los cachacos con los hospitales y otras cosas, la diseñó de la mano de los mafiosos. Es perfecta para la ilegalidad. Es muy difícil de controlar, por mucho ejército que usted meta, es muy difícil de controlar, es perfecta. Doña Salud, usted habla de una mafia horizontalizada porque desaparecieron los grandes capos, eso lo mandan las disidencias de las FARC, probablemente atomizadas, y los mandan unos bandidos ahí que imponen su ley y que son las que ganan el dinero. Pero como la comercialización tiene que hacerse en los grandes centros de consumo, es decir, en los Estados Unidos o en Europa, tiene que haber un corretaje de alguna parte que conduzca a que esa droga pueda salir a los grandes mercados. ¿Usted logró ver eso? Y si es cierto o no es cierto que allá hay carteles mexicanos metidos con la gente que maneja a los campesinos y que saca la droga para poder comercializarla internacionalmente. Sí, bueno, la gente, es decir, el cartel de Sinaloa, por lo visto, es el gran enlace con las mafias como era antes. Es decir, es que antes, para que ustedes, yo estuve hace años también, es decir, conozco más esa zona, Barbacoas y sus veredas. Pero es que antes yo estaba en una vereda donde el que mandaba al ELN, te ibas a la vereda siguiente, eran los rastrojos, y había un acuerdo porque como tenía la del ELN tenía que pasar por la de los rastrojos. Entonces hay un acuerdo de no agresión, que es lo que está viendo también ahora. Es decir, los carteles mexicanos son, y dicen que el de Sinaloa, es toda la información que hay, es que es el de Sinaloa, son aliados de ellos, son los que permiten que esa droga llegue a Centroamérica y de ahí distribuirla. Pero sí son los carteles mexicanos. Ahora, que usted vea mexicanos allá, no, porque además de pronto puede ir alguno, pero no tendría sentido. Puede ir alguno a los cristalizaderos, que es donde uno nunca tiene acceso, de pronto.
pero digamos que estén en el pueblo o algo así, no, porque serían además demasiado evidentes. Es decir, estamos hablando de sitios donde ya yo porque, bueno, como siempre van ONGs y tal, pues pensarán que una es una miembro de una ONG o de algún organismo internacional, porque allí no van los forasteros. Es decir, el forastero que va tiene que ir a alguna razón y un mexicano sería demasiado evidente. Ya digo, que pueden estar en los cristalizaderos y ir a cosas puntuales, pueden estar en donde fabrican los famosos semisumergibles, pueden ir a cosas puntuales, pero que estén así rondando, no. Eso yo le preguntaba, pero no solamente en Nariño, le he preguntado en todas partes donde dicen que hay mexicanos ahí, y a veces alguien dice que ha visto uno por allá, pero no son tan visibles. No son visibles. No. Doña Salud, cuéntenos que tenemos una inquietud muy grande. Allá en medio de ese desorden, de ese caos, hecho y diseñado para que sigan imperando estos bandidos que hacen sembrar la coca y que después hacen producir la pasta y después los cristalizaderos famosos producen el clorhidrato de cocaína. En todo ese ambiente de caos usted ya oyó hablar de Guacho, porque ya sabemos que Guacho está vivo y una señora dijo que está vivo porque está rezado. Pero rezado o no rezado, ¿se sabe de los rastros de Guacho y del imperio de Guacho en esa región? Sí, la gente conoce a Guacho en algunas partes, no todo el mundo, pero hay gente que claro que lo conoce. Él se paseaba tranquilamente, es decir, antes de que él calentara la zona, como dicen, calentara la zona con el secuestro y asesinato de los ecuatorianos, del equipo ecuatoriano del periódico El Comercio, él se movía tranquilamente por toda esa región. Entonces sí lo conocen. Algún día lo van a dar de baja, es decir, tarde o temprano va a caer, es más. Yo hoy escuchaba gente que lo que quiere es que lo den de baja ya, porque la gente considera que tienen demasiada presencia de militares por toda la región, o sienten que la hay, aunque la gente sigue cultivando igual y todo, pero que sea de alguna manera sí han afectado toda esa presencia intensa de los militares, la policía sí ha afectado el negocio, sí les ha afectado mucho, y lo que quieren es que lo maten, así tranquilamente, es decir, lo que les gustaría es que desapareciera. No estamos hablando de un megateo que tenía un liderazgo social enorme, nos guste o no, lo tenía, y en su zona de Catatumbo la gente lo quería, no, o el mismo Cuchillo, que lo tenía por Mapiripán, no, estamos hablando de un personaje más que se ha crecido, pero que la gente no siente ningún afecto por él, ni afecto ni desafecto, es decir, les da igual. Lo único que sienten es que es una persona que les genera problemas, y lo que quieren es que desaparezca, se acabó. Sí, la gente, claro, que habla de Guacho y lo conoce, pero ya digo que unos es para que, a ver si ya le dan de baja de una vez, y otros pues comentan que han estado con él, y que por supuesto que sigue vivo, y es una información que también tiene la fuerza militar, es decir, él sigue vivo. Para la comida del día a día, ¿esa pobre gente que siembra coca tiene cultivos de pan coger, o eso no existe, o la comida tiene que venir de alguna parte? No, casi hay muy poco pan coger, es decir, eso, pero ¿sabes el drama para mí? ¿Cuál es la desgracia? Yo, como digo, ya he estado en veredas de esas zonas. Hay muchas familias que realmente, muchas de ellas vivían de la minería tradicional, de la minería artesanal, y por ejemplo yo estuve una vez en una veredita y hablando con la gente mayor, pues nos remontamos 200 años en esa vereda llevaban viviendo, que es nada, en un caserío en medio de la nada, en un paisaje espectacular. El paisaje del paraíso era una cosa divina, con unos ríos donde uno se bañaba y no daba crédito a que eso pudiera existir, esa maravilla. Entonces era gente que vivía de una manera humilde de la minería artesanal. Les llegó la coca y empezaron a cultivarla, y las cultivaban porque la coca lo que les proporcionaba era como un ingreso extra. Por ejemplo, te decían, yo tengo el televisor y una plata eléctrica gracias a la coca, es decir, era pero un ingresito extra. Pero ¿cuál es el drama? Viene la minería ilegal, que eso sí es terrorífico, cómo está acabando con esa zona es terrorífico, la minería de retroexcavadoras, que es espantosa. Y se expande la coca a niveles ya absurdos. Entonces, ¿hay pan coger? Pues hay gente que sí tiene pan coger porque tiene una tradición pues cultivadora, porque incluso cuando eran mineros también cultivaban su pan coger. Lo que pasa es que para la gran mayoría todo viene de fuera, y viene de fuera carísimo, porque es que el transporte por río es
carísimo. Y el transporte por tierra, como es tan mala la carretera, también. Y hay muchas zonas a las que solamente accedes por río. Entonces es demasiado caro. Yo siempre digo que el Estado debería subvencionar un transporte diario una vez al día o 2 veces al día, no sé, un transporte diario para tanto carga como pasajeros y de alguna manera combates la coca, porque tú solamente te puedes mantener en muchas de esas zonas con coca. El parcoger nunca te va a dar para ni siquiera desplazarte, es demasiado caro. Bueno, doña Salud, ¿usted vio las retroexcavadoras? Esta vez no, porque no fui a eso. Esta vez estaba en Coca y estaba en Guacho. Pero no, es que en otra ocasión sí, y le digo, ya digo, esta vez no. Pero es que además no hace mejor que el que vaya uno, hay unas fotos aéreas del ejército que son aterradoras. Pero mire, hay yo cuando le pregunto a la gente, ¿no?, que de la vereda estas que conozco, digo, ¿qué tal? Dicen, no, eso está acabado. Porque claro, una cosa es que usted haga una minería artesanal, unas familias, ya le digo, en caseríos por ahí perdidos, y otra cosa son las retros, que son salvajes. Pero mire, le voy a decir una cosa, las retros, la minería de retros no se combate con brigadas que llegan ahí a hacer un operativo y que queman cuatro maquinitas que no sirven absolutamente para nada. No, la minería de retros se combate combatiendo la corrupción. Porque nadie las ve. Todo el mundo las ve, menos los que la tienen que ver, eso no las ven. Claro, porque la corrupción las hace invisibles. Pero yo le digo, yo combatiría con más fuerza la minería ilegal que la coca. Claro. Bueno, pero también depende, porque yo le doy más importancia a la naturaleza que a lo demás, porque vamos a dejar una herencia maldita a los hijos, tan maldita como le ha dejado Santos a Duque, que le ha dejado una herencia casi imposible de gestionar. Pero yo ya digo que yo sí haría eso. Doña Salud Hernández Mora, cuánto agradecemos que nos acompañe otra vez en la hora de la verdad y esperamos seguir contando con su presencia siempre en esta su casa. Nada, un placer. Muchas gracias a ustedes.